Tenemos el gustazo de saludar a Bruno Napoli. Amigazo, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Lucas? ¿Todo bien? Con ganas de escucharte. Vamos a hablar de la Revolución de Mayo. ¿Por dónde vas a ir arrancando, amigo? Por donde a ustedes les parezca, una revolución muy particular, además en un contexto donde todas las juntas, las primeras juntas de Latinoamérica o de Sudamérica, no, contemos México también, ¿no? Ujú. Estallan a partir de la regencia vacante del rey de España y en poco tiempo es la única revolución que sobrevive y es un pulso revolucionario que vuelve a regar de ideas del resto de Sudamérica. Así que es un proceso, es un punto inicial muy importante para la historia de Sudamérica. No para la Argentina, porque la Argentina todavía no existía en ese momento, ¿no? Claro. Ninguno de los países tal cual los conocemos. Éramos las Provincias Unidas, ¿no? Era el virreinato El del Río de la virreinato, Plata, en claro, el realidad, virreinato. creado en 1776, y que tiene poca vida, tiene muy corta vida, porque en 1808 Napoleón invade Francia, invade España, el rey de España abdica, por eso decíamos la regencia, la vacatio regis, la regencia vacante, y ahí un grupo de hombres y mujeres en el Río de la Plata y en el resto de Latinoamérica dicen, bueno, ¿qué hacemos si no está el rey? Si no está el rey, ¿quién es el que manda? Si no está el soberano, ¿a dónde recae esa soberanía? ¿En los virreyes? Si son los vices del rey, pero el rey no está. Y eso es una estrategia jurídica muy interesante en ese momento porque piensan en una dinámica de la jurisprudencia de la época, obviamente, y lo que se discutía en filosofía, que se llama retroversión de la soberanía. Ellos dicen, si el rey no está y no puede asumir las funciones de soberano, esa soberanía retorna a los pueblos hasta que el rey vuelva a su trono. Entonces en España se forman diferentes juntas de gobierno desde la invasión de Napoleón, y Latinoamérica copia eso, por eso nuestra primera junta se llama así, primera junta de gobierno o junta provisional de gobierno, en nombre de Fernando VII, pero también en Chile, también en el Alto Perú, también en México, también en Caracas, se forman juntas copiando a las juntas de España con el mismo nombre, juntas de gobierno, que supuestamente van a proteger las colonias del rey hasta que el rey recupere su trono. Claro. Obviamente eso no pasa, algunos historiadores han hablado de la mascarada del rey, bueno, eso es relativo, ¿no? Pero lo cierto es que esa junta provisional, como se llama el 25 de mayo, que destituye al virrey y dice, bueno, la soberanía vuelve a los pueblos, vuelve a las ciudades, un concepto de pueblo distinto al nuestro, por un concepto de ciudad distinto al nuestro, ¿no? Ujú. Ahora, finalmente, una vez que se hacen del poder, ese grupo de personas comienza a discutir qué hacen, cómo lo forman, y empieza una lucha total, absoluta, Un una lucha antecedente que a mí política. siempre me gusta remarcar, Bruno, que es la reconquista de Buenos Aires, porque en esa retroversión, como decís vos, ¿no? La soberanía vuelve al pueblo, ya había Uh-huh. ocurrido que el pueblo en armas de la ciudad de Buenos Aires, y también alrededores, ¿no? Porque las invasiones vinieron por todos estos barrios, decidió quién se tenía que poner al frente. Es decir, ya Sí, hay una politización que explica de alguna manera el proceso de 1810. Sin en realidad, entender la reconquista de Buenos Aires, claro, como que uno se queda sin un antecedente clave, ¿no? es uno de los antecedentes clave son las invasiones inglesas de 1806 y 1807. No solamente porque el virrey en la primera invasión se retira y se elige un nuevo virrey, la audiencia y el cabildo deciden elegir un nuevo virrey, sino porque se militariza la ciudad, se forman las milicias populares, es decir, el cabildo convoca a todos los hombres de 16 a 50 años a defender la ciudad. Y se arman milicias, y de golpe hay un ascenso social de un montón de personas, un montón de hombres sin profesión, no bien vistos por la ciudad, que forman cuerpos milicianos, las milicias populares que defendieron a la ciudad, que tienen un uniforme, están armados, tienen autoridad, ya son vistos diferentes dentro de la ciudad, y esa lógica cambia también la mentalidad
de la lógica espacial de la ciudad. Hay otros hombres, muchos de ellos españoles, pero también muchos criollos, también españoles obviamente, pero nacidos en América, a eso me refiero con criollos, ¿no? Digo, pensemos que en la época colonial todos los nacidos en España y todos los nacidos en América son españoles, son ciudadanos españoles, punto. Su pasaporte dice español, de hecho el pasaporte de San Martín decía español, ciudadanía española, porque nace acá. Pero es un antecedente muy importante porque esas milicias populares tienen una presencia y un ascendente sobre la población que después van a jugar un papel decisivo en 1810, ¿no? Aparte de esas milicias populares y las fuerzas patrióticas dirigidas por Cornelio Saavedra, que va a ser el presidente de la Junta, un hombre nacido en Bolivia, en Potosí, que va a ser, fíjate el sentido americano aparte, ¿no? De esas revoluciones, de todas esas juntas. Por eso te decía, Argentina no existía, era un hombre de las provincias del Virreinato del Río de la Plata, que después pasan a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata, después de 1810. Pero también están los antecedentes de la Revolución Francesa, antecedentes de la independencia norteamericana. Pensá que los hombres de Mayo comienzan a discutir, bueno, nosotros tomamos el poder, tenemos la soberanía en esta primera junta, pero ¿quién manda? Si todavía existe la audiencia, que es la Cámara de Apelaciones del Rey, y todavía existe el Cabildo, que era como un consejo deliberante, como un congreso de diputados. Y empieza un debate muy fuerte sobre la división de poderes, algo que no existía. El poder en el sistema monárquico español estaba concentrado en un solo hombre, en el rey. Si esa soberanía la asumen los pueblos, ¿cómo se dividen? ¿Pueden tener poder absoluto? Y comienza una discusión muy interesante dentro de los hombres de Mayo, de decir, bueno, ¿cómo dividimos el poder? Bueno, primero deshagámonos de la audiencia y de los capitulares, hay que echarlos. Y después pensar una división de poderes en serio. Bueno, eso es todo el debate de los primeros 10 años de la Revolución, ¿no? Bruno, Como dice el Perindongui, es revolución y guerra. cuando estudiamos generalmente en el secundario toda la historia, generalmente los historiadores, después fue cambiando porque también trabajó mucho el revisionismo y se han hecho otros manuales, pero generalmente la historia es, en Europa se pensó y en América se copió. Y cuando uno profundiza, yo me acuerdo de un compañero que siempre me decía, fíjate que la revolución haitiana fue clave también para todos los franceses. Es decir, cuando uno ve la consigna de la igualdad, fraternidad, libertad, la consigna de la revolución francesa que va a inspirar, por ejemplo, a un general San Martín, a tantos hombres de esa época, y mujeres también. Por supuesto, los hombres han quedado más en la historia, producto de los roles que ocuparon, pero las mujeres fueron trascendentales. Eh, bueno, hubo un ida y vuelta fuerte, ¿no? Pienso en Haití, por ejemplo, una revolución maldita que impactó en todo el territorio americano y también europeo. Hay un ida y vuelta de un montón de ideas. Yo te mencioné la independencia norteamericana, que es una gran influencia para Sí. el continente americano, y sobre todo la Constitución Federal de 1787 Ujú. de los norteamericanos, o la Asamblea Nacional de 1791 en Francia, pero también la gran rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari entre 1780 y 1790, que pone en vilo al Alto Perú, a todo Perú en realidad, de Lima para abajo pone en vilo a todo el virreinato. Digo, son antecedentes fuertes. Y es cierto que hay un ida y vuelta, ¿por qué? Porque cuando los hombres de Mayo hacen la primera junta, en nombre del rey de España siempre, siempre diciendo en función de que Fernando VII recupere su trono. Hay ahí un juego político interesante de las juntas de España, que hacen la Constitución de Cádiz de 1812, una constitución que empieza a pensar en limitar los poderes del rey. Y acá hay algo interesante, porque los españoles hacen la Constitución de Cádiz de 1812 y los hombres de Mayo llaman a la Asamblea de 1813. Algo que en realidad no podían hacer, no podían generar un Congreso Constituyente, porque eso lo podía decidir el rey. Sin embargo, lo hacen. Esa ida y vuelta también es interesante, porque hay un principio de confianza en que Fernando VII va a aceptar una monarquía más a lo inglesa, es decir, una monarquía limitada por un parlamento. Finalmente, cuando Fernando VII recupera el trono,
no solamente no respeta eso, desarma la decisión de Cádiz y decide recuperar a la fuerza sus colonias. Claro. Y ahí es cuando los hombres de Mayo, después de discutir tanto, dicen, bueno, esta junta ya no es en honor a Fernando VII, sino que tiene que darse una nueva forma de gobierno. No sabemos cuál es todavía, pero esa de la monarquía absoluta no es. Bueno, Belgrano en ida y 1816 vuelta, plantea la monarquía parlamentaria, incluso el hermano de Tupac hay, Amaru, que estaba vivo. bueno, 1816, que es como un primer paso de ese proceso entre 1810 y 1816, es un proceso profundamente revolucionario. La primera junta, la junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, golpes militares, el de 1812, el golpe contra el director Alvear en 1815. Digo, es un proceso constante de discusiones. Si vos ves el proceso de peleas políticas, enjuiciamientos, fusilamientos, destierros que hay en esos 6 años, decís la política de ahora es un juego de nenes. En serio que es un juego de nenes. Si lo comparás con lo de ahora, esas eran peleas políticas. Estaban definiendo qué forma de gobierno íbamos a tener en Sudamérica. Y encima en 1815 se junta el Congreso de Viena y ratifica la autoridad de las monarquías en todo el mundo. Acá hay propuestas monárquicas, una es la de Belgrano, un monarca inca. Hay otras propuestas, por ejemplo, se habla con el hermano de Fernando VII que está peleado con él y vive en Francia y se lo tienta para que sea el monarca en el Río de la Plata. San Martín también es un monárquico que propone una monarquía al estilo inglés, es decir, un rey, pero con el poder limitado por un parlamento. Hay varias. Finalmente, por suerte, ninguna de esas triunfa y Sudamérica comienza a ser un foco de discusión de algo que se llame democracia parlamentaria, sistema parlamentario, cualquier sistema menos un rey. Y eso es impresionante, porque eso empieza a irradiar a todo el mundo. Por eso coincido con vos con esto de un ida y vuelta. Cuando el mundo hacia 1815 reafirma las monarquías en Europa, pero para todo el mundo y todas sus colonias, en Buenos Aires se le dice no, vamos a probar cualquier otra forma, menos una monarquía. 1816 es la declaración de la independencia, la guerra sigue, sin embargo, logramos nunca tener una monarquía y nunca tener un rey. En Europa sigue habiendo reyes, sigue habiendo súbditos, sigue habiendo esa expresión máxima de la desigualdad social. En Argentina logramos con ese proceso de Mayo que no. Igualmente, cuando uno va viendo las consecuencias de 1816, ganan los liberales, gana Rivadavia, los que se fueron separando de lo hispánico y aliando a lo británico, ¿no? Bueno, en realidad eso comienza apenas termina la revolución. O sea, perdón, Digamos apenas mal y triunfa pronto, la Bruno, revolución. los salvajes unitarios. Sí, no, pero eso apenas empieza en 1811, porque vos tenés un mundo dividido entre dos grandes imperios, o España o Gran Bretaña. Sí. Y vos tenías que depender como país sudamericano que ni siquiera existía, como colonia, que recién estaba empezando un proceso de autonomía y después de independencia de una de las dos potencias. Entonces, pasamos de ser una colonia formal española a una suerte de colonia informal británica, pero ya desde 1811. De hecho, la primera casa de cambios, que después va a ser la Bolsa de Comercio en 1854, se instala en 1811. Los ingleses inmediatamente se instalan en Buenos Aires, hacen una casa de cambios y empiezan a negociar papeles, como se hace ahora en la Bolsa, empiezan a negociar papeles a futuro de diferentes formas de comercio. Eso empieza en 1811, pero no había muchas más alternativas. Lo que sí es cierto es que en 1816 es el fin de la revolución y el texto lo dice. Los textos de la independencia dicen, bueno, acá terminó la Revolución de Mayo y comienza otro proceso, no sabemos cuál es, pero comienza otro proceso distinto. Intentan darle fin al proceso revolucionario y lo ponen por escrito, dice así, los textos dicen es el fin de la revolución y el comienzo de un nuevo proceso en las Provincias Unidas de Sudamérica, ahora ya no del Río de la Plata, sino de Sudamérica. Este proceso igual va a ser muy largo y va a llevar varias décadas de guerras civiles hasta que finalmente la Argentina se conforma en 1862
y unifica su territorio en 1880. Así que fíjate todo lo que pasó entre la Revolución de Mayo de 1810 y la Argentina que vos conocés, con su primer mapa trazado tal cual vos lo estudiaste en la primaria en 1884. Bruno, Fueron querido, 70 años de luchas. te Sí, mandamos un abrazo enorme y nos reencontramos, si te parece, la semana que viene para cambiar de canal y hablar un poquito de Maradona. Creo que nos tenés una de Maradona, sorpresa para nosotros. de Maradona y de otra historia, de la Argentina también. Siglo XX, me encantó. Dale, Bruno, abrazo gigante, amigo. Abrazo enorme.